¿Visto, Ramón? Aquí nos reencontramos viejos amigos. Sí, da gusto, la verdad. Así da gusto. Da gusto. Y al final también eso es una prueba de que también todas las organizaciones que participamos en esto del emprendimiento nos acabamos complementando y yo creo que no sé, al final, por ejemplo, en el caso de Josep Miquel ha pasado por diferentes estadios y está aprovechando al máximo todas las cosas que les estáis ofreciendo claro. Exactamente, desde Valencia Activa y en cada fase está recurriendo a unos de los recursos que ofrecéis, o sea que es estupendo. Todo sea en favor y en pro de agrandar el ecosistema, ¿no? Y hacerlo fuerte y más potente. Eso es. Yo creo que en esas estamos todos, nosotros, las organizaciones y los propios emprendedores y que al final son los que se juegan sus recursos y sus horas y su tiempo, sobre todo. Y tanto. Pues en cuanto nos den acceso a YouTube, arrancamos. Estamos, Mar. Estamos, vale. Pues buenos días a todos, muy buenos días. Seguimos con nuestra sesión de VA Talks. Esta semana nos toca el área de emprendimiento y para ello contamos con Ramón Ferrandis. Ramón, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Bueno, daros la bienvenida a los buenos días a todos nuestros oyentes, como en YouTube, que ha arrancado así como un caballo y no se ha dado los buenos días. El webinar de hoy, como os decía, contamos con Ramón Ferrandis, que es un crack de las finanzas y de todo lo que tiene que ver con el apoyo al emprendimiento. Y él es el director del área económico-financiera del CEI Valencia, además de ser especialista en desarrollo de negocios y cuenta con no sé cuántos años de experiencia, no sé decir, pero muchísimos. Y ha parado y ha apoyado a infinitos proyectos desde el área de la creación y luego en la expansión y para ayudar al crecimiento de los proyectos. ¿De qué nos va a hablar hoy Ramón? Nos va a explicar y a enseñar cómo empezar a hacer el plan financiero. Nos va a dar tips y claves para cómo interpretar nuestro plan financiero y sobre todo desde el inicio, desde base, consejos para empezar cualquier negocio y tener claros, o sea, nos lo va a hacer muy fácil, ya veréis cómo son las partidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner un negocio en marcha y cómo lo vamos a ir haciendo crecer a lo largo del tiempo. Así que, Ramón, no me quiero entretener mucho más. Bienvenido y adelante, cuéntanos todo tu expertise que tienes. Pues muchísimas gracias a todos. Alex, por favor, habilítame compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por habernos invitado, por haberme invitado a participar en esto y te agradezco muchísimo más las palabras tan maravillosas, ¿vale? Porque obviamente nos conocemos también desde hace mucho tiempo en el emprendimiento, tú también eres una auténtica crack en todo esto. Y bueno, como decíamos al principio del vídeo, estas acciones... No, para nada. Esas acciones, lo único es que yo tengo más canas, simplemente es eso. Una de las acciones con las que intentamos ayudaros a vosotros. Y estas acciones también nos ayudan a reencontrarnos, como comentábamos al principio, con personas que hemos conocido en fases muy previas de emprendimiento, ¿vale? Y que ahora ya tienen sus negocios en marcha y arrancados. En principio, lo primero que voy a hacer es un poco completar la presentación que ha hecho Mar, una presentación desde luego muy halagüeña, ¿vale? Os voy a contar un poquito qué es lo que hacemos desde CEI Valencia para todos aquellos que no lo conozcáis, ¿vale? Perdonad, estoy intentando... A ver si me hace caso esto, que son los problemas que suele haber. Perfecto, ya está. Vale, nosotros, como comentaba Mar, yo soy director del área económico-financiera y especialista en desarrollo de negocio de CEI Valencia. Además, coordino todo el equipo de asesoramiento y mentorización. Tenemos dos sedes, CEI Valencia, una aquí en Valencia y otra en Alcoy, con personal de asesoramiento en ambas sedes, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Fundamentalmente 4 tipos de actividades. Actividades formativas, entiendo que nos conocéis mucho, muchas de ellas o algunas de ellas en colaboración con Valencia Activa. Hacemos asesoramiento individualizado a empresas.
Tenemos locales en alquiler en este edificio que veis ahí, esta es nuestra sede, ¿vale? En la cual tenemos locales de entre 8 y 300 metros cuadrados. Estamos ubicados en el Parque Tecnológico de Paterna y, por otra parte, tenemos el portal Emprenem Junts, en el cual vais a poder encontrar muchísimos recursos, ¿vale? A disposición de cualquier emprendedor o emprendedora que esté pensando iniciar su negocio, pero también tener en cuenta que nos dedicamos a apoyar a emprendedores o emprendedoras, también a startups y también a pymes, ¿vale? Es decir, intentamos cubrir todas las fases de su evolución y, como comentábamos al principio, digamos, antes de fuera de micros, ¿vale? Que se suele decir, comentábamos, Mari y yo, que al final todas las organizaciones intentamos coordinarnos, intentamos encajar y ofreceros a todos y a todas aquello que necesitáis, con lo que al final somos todos absolutamente complementarios y colaboramos habitualmente. Bueno, tal como os ha dicho Mar, vamos a hablar de claves económico-financieras. Yo soy licenciado en empresariales, entonces, lo que ahora se llama ADE, ¿vale? Y llevo muchísimo tiempo de experiencia tanto en áreas financieras como en áreas comerciales y de marketing, ¿vale? Entonces, una de las cosas muy importantes es que yo me he encontrado siempre cuando nos hemos enfrentado, hemos empezado a hablar con gente que quería montar un negocio y que igual pues, no tenía demasiadas nociones. Es que una de las cosas que más para de la parte económico-financiera es que asusta mucho. Asusta mucho porque se utiliza en terminología compleja, terminología difícil de entender y luego, por otra parte, que como profesionales yo entiendo que lo que tenemos que hacer es facilitar que se nos entienda, ¿vale? No por utilizar terminología ininteligible somos mejores ni peores, sino simplemente, bueno, nuestro objetivo es ayudaros a que vuestros negocios aumenten muchísimo sus probabilidades de éxito. Como os comentaba, el susto, ¿vale? Empezamos a hablar de plan económico-financiero, nos acojonamos, ¿vale? Porque nos preocupa que esto sea muy complicado. Tened en cuenta que los negocios existen desde prácticamente, os diría, desde que el mundo es mundo. Es decir, antes de que existiesen ordenadores, carreras de ADE, etcétera, había negocios. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuelo tenía carpinterías y lo que hacía era llevar las cuentas con un lápiz y un papel. Y no tenía ni idea ni de balances, ni de planes económico-financieros, ni leches, pero lo gestionaba bien. ¿Por qué? Porque al final es un tema de sentido común, ¿vale? Al final, ¿qué tenemos que hacer? Que entre más pasta de la que sale. Fundamentalmente es esto. Y eso creo que todos lo entendemos. A nivel doméstico lo entendemos perfectamente. Es decir, no nos puede salir más pasta de la que tenemos. Y ese criterio trasladado al mundo del negocio, pues es el principio y el criterio básico que tenemos que tener en cuenta. Así es que bajemos nuestros miedos, ¿vale? Eliminémoslos, ¿vale? Porque realmente esto no nos va a llevar a ninguna parte. Y yo también, por lo que he extraído un poco de mi experiencia ayudando a emprendedores y emprendedoras, y también a startups y pymes, pero sobre todo en las primeras fases, porque una startup, y no te digo ya una pyme, ya hay personas que entienden los conceptos, los manejan bien y ya se han acostumbrado, aunque han aprendido a base de tropezones, ¿no? Pero bueno, es importante entender el concepto. Y el concepto no es teoría, ¿eh? No es teoría. Es entender de qué estamos hablando cuando desde el punto de vista económico-financiero estamos hablando de cosas. Y ya que estamos hablando desde el punto de vista económico-financiero y de nuestro negocio, donde nos jugamos el dinero, tenemos que hacerlo de una forma profesional. Y tenemos que utilizar el lenguaje financiero o el lenguaje económico no como nosotros lo utilizamos a nivel coloquial, sino como lo utilizan los profesionales. Y veréis que al final va a ser un tema bastante fácil, ¿de acuerdo? Y que creo que, bueno, voy a intentar hacer que se entienda de la forma más clara posible. ¿Vale? Vamos a empezar por un concepto o dos conceptos que normalmente mezclamos bastante, ¿vale? O utilizamos habitualmente en términos coloquiales, pero que tienen un sentido muy específico cuando hablamos desde el punto de vista del negocio. ¿Vale? Cuando hablamos de cobros y pagos. Cuando hablamos de cobros y pagos, imaginaros en vuestra vida normal, ¿vale? Oye, pues mira, ya he cobrado la nómina, ¿vale? Pues esto tiene un sentido, ¿vale? O mira, he pagado los calcetines que me he comprado en tal comercio. Estupendo. Desde el punto de vista económico-financiero, se considera como cobro o pago solo aquellas cosas, aquellos movimientos económicos que implican una transacción de dinero. ¿De acuerdo? Es decir, si se mueve dinero de mi bolsillo al tuyo, si se mueve dinero del tuyo al mío, o si se mueve dinero no físico, como vemos aquí los billetes, sino que se mueve a través de una transferencia bancaria o de un recibo domiciliado, todo esto
son cobros, porque realmente hay un trasiego de dinero de un bolsillo al otro, de una cuenta a otra, de una empresa a otra, o de una empresa a un particular, de un particular a una empresa. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces a nivel coloquial lo confundimos con otros términos que son los términos de ingresos y gastos. A nivel coloquial hablamos de, por ejemplo, de pagos y de gastos de forma indistinta. Oye, mira, me he gastado 90 euros en el gas este mes, ¿vale? O he pagado 90 euros de gas. Pues para nosotros en nuestro día a día, y es perfecto, en nuestro día a día da exactamente igual, digamos, que he pagado o que me he gastado. Desde el punto de vista económico-financiero, no. Son términos distintos. Y ahora voy a acabar de desgranarnos la parte de ingresos y gastos. Cuando dices, me han ingresado la nómina, ¿vale? Estamos hablando de que me han pagado la nómina. Desde el punto de vista financiero, me han ingresado la nómina y me han pagado la nómina son cosas distintas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ingresos y gastos, estamos hablando, y abro comillas porque no os voy a dar una definición estricta, ¿vale? Pero sí creo que desde el punto de vista intuitivo ayuda a entender las cosas, ¿vale? Hablamos de ingresos y gastos cuando, por ejemplo, de ingresos, centrámonos en ingresos, cuando realmente lo que se genera es un derecho de cobro, ¿vale? Cuando nosotros emitimos una factura a un cliente, pensad en la situación general, cuando emitimos una factura a un cliente, estamos reflejando a través de una factura habitualmente, estamos reflejando un derecho de cobro por nuestra parte, ¿de acuerdo? Independientemente que no hayamos cobrado todavía nada, ¿de acuerdo? En este momento lo que se está produciendo es un ingreso para nuestra compañía, pero nunca un cobro, de momento. De momento, es posible que dentro de un mes, una semana, 15 días, milésimas de segundo, ese ingreso lleve consigo también un cobro, ¿de acuerdo? Es decir, entregamos la factura, nos dan el dinero y en ese momento ya se ha producido el cobro. En el momento nos la pagan. Mientras no cobramos esa factura, no se ha producido un cobro. Por tanto, ya empezamos a ver que desde el punto de vista económico-financiero son dos conceptos que, bueno, podéis entender que son paliar, ¿no? Pero realmente no es eso, no son conceptos paliar. Porque ahora os explicaré también la utilidad que tiene el desglosar y separar y diferenciar estos conceptos. Desde el punto de vista de gastos, estamos hablando de lo contrario, es decir, cuando hablamos de ingresos hablamos de un derecho de cobro, por lo general. Cuando hablamos de gastos hablamos de un deber de pago futuro, ¿vale? Por lo general, ¿vale? Añado asterisco, hay gastos que nunca se reflejan en pagos o que no acabarán siendo pagos y hay ingresos que no acabarán generando cobros. Pero bueno, entendamos, definición general intuitiva, ¿vale? Por tanto, cuando volvemos al tema de la nómina, es decir, cuando a mí me dan la nómina para que la firme o me dan el documento de nómina como que se reconoce la obligación de pago por parte de la empresa, ¿vale? Eso es una cosa. Y cuando el dinero aparece en mi cuenta, es otra. Si lo vemos desde el otro punto de vista, es decir, yo soy el que paga la nómina, en el momento emito la nómina estoy reflejando una obligación de pago futuro, independientemente que sea imprimir y apretar el botoncito, ¿de acuerdo? Y en ese momento yo aprieto el botoncito de autorizar la transferencia, en ese momento se está produciendo el pago. Por tanto, ya vemos que hay una diferencia entre ingresos y cobros y gastos y pagos. Esto lo que nos permite es que de un control, es decir, si mezclamos cobros e ingresos, para nosotros es todo lo mismo, y si mezclamos gastos y pagos, que es todo lo mismo, tenemos dos controles para manejar, ¿vale? Los ingresos, cobros y los gastos, pagos. Pero realmente, cuando los separamos y consideramos que son distintos, tenemos 4 botones sobre los que actuar. Por una parte, podemos actuar sobre los ingresos, sobre el nivel de facturación, para que nos entendamos, ¿vale? El nivel de ventas. Por otra parte, podemos actuar sobre el botón de cobros, es decir, independientemente que no venda más, si mi problema es un problema de cobros, pues puedo gestionarlo. Por otra parte, si yo lo que necesito gestionar son los gastos, puedo mover y regular el botón de gastos, aumentar el gasto, reducirlo, mientras que si mi problema está más vinculado al dinero físico o dinero en cuentas, ¿vale? En este momento tendría que manejar, digamos, el botón de los pagos. Por tanto, ya acabamos de identificar una diferencia conceptual, pero que es absolutamente vital para gestionar cualquier negocio. Entiendo que luego, cuando llegue el turno de preguntas, si tenéis alguna duda, me lo preguntáis. Sé que estoy yendo a un nivel ultra básico, pero son aspectos esenciales que es necesario que todos lo comprendáis bien. Y claro, esto da una diferencia entre lo que hablamos entre los conceptos de tesorería y resultados. Cuando hablamos de resultados, hablamos de la diferencia entre ingresos y gastos.
y nos da una idea, pues como pone ahí, de los beneficios o de las pérdidas, es decir, hace referencia a la rentabilidad de nuestro negocio. Sin embargo, cuando vamos a hablar de cobros y pagos, la diferencia entre los cobros y pagos es la tesorería, es decir, nos da una idea del dinero que tenemos en nuestra cuenta del banco, en el cajón de nuestra mesa o en nuestro bolsillo. Con esto, cuando hablamos de estos términos, hablamos de términos relacionados con la liquidez, ¿vale? Por tanto, cuando oís temas de liquidez, estamos hablando de temas de tesorería, es decir, de dinero contante y sonante en bancos y en cajones o en cajas fuertes o en bolsillos, ¿vale? Y por tanto nos da una idea de la existencia o no de dinero para pagar facturas o para pagar nóminas o para pagar seguros. Esto, y entiendo yo que de una forma muy intuitiva, nos permite, digamos, entender ya dos conceptos más. Es decir, hasta este momento hemos llegado a entender 6 conceptos distintos: resultados, ingresos, gastos, tesorería, cobros y pagos, que lo tenéis aquí, con 2 añadidos que son la rentabilidad y la liquidez, cada uno relacionado a la rentabilidad con los resultados y la liquidez con la tesorería. Al analizar esto, nos podemos encontrar negocios que tengan una tesorería muy bien, una liquidez buenísima, pero que desde el punto de vista de rentabilidad sean nefastos. O al revés, podemos encontrarnos con negocios que desde el punto de vista de rentabilidad sean maravillosos, pero desde el punto de vista de liquidez sean absolutamente malos. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que vosotros cerráis muchísimas ventas, muchísimas, os compra todo el mundo, pero no os paga nadie. ¿Por qué? Porque negociáis plazos a 90 días. Si analizásemos la fecha de hoy vuestro negocio, sería un negocio muy rentable porque tenéis muchos ingresos, es decir, habéis facturado mucho, ¿vale? Pero desde el punto de vista de liquidez igual no tendríais ni siquiera dinero para pagar la conexión de fibra, ¿vale? Para conectaros a Internet. Esto implica, imaginaros que no tuvieseis dinero para pagar ni siquiera la conexión a Internet. ¿Vale? No podríais, del teléfono móvil, ¿vale? No podríais comunicaros con vuestro cliente para exigirles los millones que os deben por las facturas de ventas. Entonces, nos supondría realmente un problema. Si le damos la vuelta y analizamos la otra situación, es decir, una situación que desde el punto de vista de liquidez es maravillosa y desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Sería, por ejemplo, una situación en la que yo tengo muchísimo dinero en el banco, pero no estoy consiguiendo vender nada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de momento, ¿vale? Estoy arrancando mi negocio. ¿Pensáis, y reflexionad vosotros y vosotras, ¿pensáis que esta situación sería tan crítica como la otra? Probablemente no. Probablemente no, ¿por qué? Porque al tener gasolina, al tener dinero para seguir pagando facturas, ¿vale? Yo puedo modificar, pivotar mi modelo de negocio, seguir haciendo acción comercial, fortalecerla, ampliar mi cartera de productos, es decir, tengo dinero, tengo gasolina para seguir. Para que entendáis también la influencia o la incidencia de esta división, ¿vale? Tened en cuenta que la tesorería nos afecta aquí, hoy y ahora. Ahora bien, la rentabilidad está vinculada con la tesorería. ¿Por qué? Porque si facturo hoy poco, mañana cobraré poco. Si facturo hoy mucho, es posible que mañana cobre mucho, ¿vale? Por tanto, digamos, la tesorería es un concepto fundamentalmente imprescindible, vital, a corto plazo, también a medio y largo plazo, ¿eh? Pero a corto plazo, sin liquidez, vamos muy mal, mientras que un negocio con unos resultados o con una rentabilidad negativa, con pérdidas al principio, ¿vale? Mientras tengamos la liquidez resuelta, ¿vale? Puede seguir funcionando y puede permitirnos esa fase de entrada en mercado, de penetración, de captación de clientes y de desarrollo de negocio, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando arrancamos, lo vital es la tesorería, pero no nos podemos olvidar de la parte de resultados. Tenemos que ser capaces también de distinguir el tema de las inversiones del tema del resto de gastos, ¿vale? Esto es, diréis, Ramón, pero esto es un tema muy económico, financiero, esto yo se lo diré al contable y ya está. No, tenéis que controlarlo y tenéis que conocerlo y veréis que es fácil, ¿vale? Cuando hablamos de inversiones, hablamos de elementos que van a estar en mi empresa un año o más. ¿Por qué un año más? Pues porque es lo que se ha definido un poco para que todos entendamos lo mismo, pues se dice, oiga, todo lo que va a estar en su empresa más de un año, ¿vale? Estamos hablando de inversiones. Un año o menos, ¿vale? Estamos hablando de un gasto. ¿De acuerdo? De manera que si yo, por ejemplo, compro un ordenador, como tenéis aquí la foto, compro un ordenador para que esté en mi compañía durante más de un año previsiblemente, porque es el que voy a utilizar yo para hablar con mis clientes o diseñar mi producto. En este caso, el ordenador va a estar más de un año, por tanto, hablaré de él. Oye, que voy a comprar un ordenador. Es una inversión. Mientras que si yo soy una compañía que vende ordenadores, la compra de los ordenadores para vender, espero que los ordenadores estén menos de un año, por tanto ahí estaremos hablando de un gasto, no de una inversión. ¿De acuerdo? Es muy importante porque cuando yo vaya a hablar con un banco, cuando yo vaya a hablar con un inversor, van a hablar en estos términos. Y no puedo estar yo confundiéndome porque si no, inmediatamente pierdo poder de negociación. Para que veáis lo importante que es manejar bien los conceptos y por otra parte, que me va a permitir planificar,
organizar bien mi negocio y visualizar y poder jugar con más teclas para desarrollar mi negocio y hacerlo crecer. La tercera de las claves o el tercero de los hitos que vamos a revisar hoy es identificar cuál es la información más relevante. A ver, desde el punto de vista económico-financiero hay información la que queráis, ¿vale? Lo que tenemos que saber es qué es la parte esencial. Cuando leemos un artículo en prensa, donde sea o de lo que sea, hay una parte que puede ser, digamos, esa información de relleno o que nos explican un poco circunstancias, etcétera, pero la clave, la síntesis de la noticia es la que muchas veces, a veces, se refleja en el titular o en una entradilla, a veces no, simplemente se utiliza el titular para captar la atención, pero digamos, hay una síntesis de información que es la que a mí me permite tomar decisiones. Pues esto es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque sin información yo tengo un montón, ¿vale? Es decir, pensar en un coche, cuando conducís un coche, el cuadro de mandos del coche mide la velocidad, mide el nivel de combustible, la temperatura del aceite, mide también las revoluciones, mide los kilómetros que lleváis, la presión del neumático, si tenéis encendida alguna luz o no. Es decir, hay muchísima información. Lo que tenemos que saber es cuál de toda esa información es la relevante en cada momento. ¿De acuerdo? Es decir, si yo estoy conduciendo por la autopista, sé que tengo el depósito lleno, no voy a estar constantemente mirando el depósito. Y en condiciones normales no voy a estar mirando ni el nivel de revoluciones, etcétera. Voy a centrarme igual en el control de velocidad. ¿De acuerdo? Y eso será lo que yo voy a revisar porque es lo que me va a permitir tomar decisiones de gestión. Acelero, reduzco o acelero, reduzco. Lo mismo pasa en un negocio. Puedo tener muchísima información, número de clientes, facturación por cliente, facturación global, facturación prevista, facturación esperada, facturación mensual media, yo qué sé, desviación típica de la facturación, facturación acumulada mensual, facturación acumulada anual. Es muchísima información la que queráis. Podemos jugar muchísimo con los números, ¿vale? La pregunta es, de todos estos números, ¿cuáles son los que realmente me aportan información útil o esencial? No tanto útil, sino esencial para tomar decisiones esenciales en mi negocio. Muchísima información hay útil si estoy analizando, por ejemplo, aspectos de rentabilidad de mi negocio, pues puedo estar analizando márgenes, mi margen neto por cliente o mi margen bruto por cliente, por ejemplo, son dos ideas. Pero si, por ejemplo, estoy analizando, ¿qué os diría yo? La rentabilidad de una campaña de comunicación online, pues yo elegiré otros, como el coste de adquisición de cliente, sea online u offline, obviamente, o el número de impactos que he conseguido, o el número de personas que han entrado en mi página web, o el número de compras, o el ticket medio, ¿vale? Todo esto son indicadores que me permiten tomar decisiones. Desde el punto de vista económico-financiero, ¿cuáles son las que yo diría un poco las clásicas? Hay muchísimas y obviamente tenemos muy poco tiempo, pero sí que os quiero comentar algunas que son las que os encontráis normalmente por ahí, ¿vale? Una es el EBITDA, ¿vale? Que es bastante frecuente. Tened en cuenta también que el tema de la utilización de terminología financiera tiene también un poquito de modas, ¿vale? Como en otros sectores y en otras áreas, ¿vale? Y el término EBITDA es un término que se utiliza mucho, que en inglés significa, lo tenéis aquí, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, que realmente son los beneficios antes de restar los intereses, impuestos y amortizaciones, como tenéis ahí, ¿de acuerdo? Y esto nos da una visión, ¿vale? No de la rentabilidad neta de la empresa, es decir, del beneficio neto después de descontar todo, de considerar todos los ingresos y descontar todos los gastos, sino que nos da una medida de la rentabilidad, digamos, de mi actividad de explotación, un poco a lo bestia, ¿vale? Bien, pues es algo que tenemos que conocer y es algo muy sencillo de calcular porque realmente es que sumo todos los ingresos y sumo todo y quito todos aquellos costes, todos, excepto los que son intereses por deuda, intereses financieros, los impuestos, ¿vale? Y todos los conceptos de amortización, ¿vale? Amortización de inmovilizado. Si eso no lo resto, ya tengo mi EBITDA. ¿Veis cómo realmente no es tan complicado? ¿De acuerdo? Otra cosa es luego interpretar esto y analizar evoluciones, que luego lo comentaremos. Los fondos propios, también oiréis hablar de esto. Los fondos propios, cuando hablamos de fondos propios, estamos hablando de financiación que obtiene la empresa y que no se ha de devolver. Esta es la mejor, ¿vale? Esta es la más estupenda. Pero diréis, ostras, ¿qué financiación tiene la empresa que no tengo que devolver? Por ejemplo, las aportaciones de socios. Cuando los socios aportamos fondos a la empresa para que no nos sean devueltos en forma de capital, esa es financiación que está recibiendo la empresa que no tiene que devolvernos a los socios. Si la empresa es capaz por sí misma de ir generando beneficios,
los beneficios van financiando la empresa, esa autofinanciación que está generando la empresa. Y es obviamente dinero que no ha de devolverle a nadie. Y es un dinero, esa autofinanciación que se está consiguiendo de los márgenes, es decir, de la diferencia entre lo que se ingresa, es decir, de lo que se vende y de lo que se gasta para conseguir estas ventas. ¿De acuerdo? Fundamentalmente esas son las partidas que componen los fondos propios. Por tanto, no hay que ser tampoco un experto ni tener un MBA para entender de forma intuitiva que, igual que nos interesa tener un EBITDA lo más alto posible, es decir, que la rentabilidad de nuestro negocio o de la explotación de nuestro negocio sea lo mayor posible y además que vaya creciendo, los fondos propios también. Además, tened en cuenta que también un poco, esto es un detalle un poco más avanzado, tened en cuenta que los fondos propios o el valor de los fondos propios o la proporción de los fondos propios sobre el capital, ¿vale? No entro más, ¿vale? Determina que la empresa se halle legalmente, es uno de los factores, que intervienen en que la empresa se halle en situación teórica, ¿vale? De concurso a acreedores, ¿vale? Lo que antes era quiebra o suspensión de pagos. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que ser muy conscientes que mis fondos propios tengo que intentar siempre que sean positivos. Y ahora, bueno, pero ¿cuándo pueden ser negativos? Pues pueden ser negativos, por ejemplo, si yo aporto un capital de 3.000, fondos propios de más 3.000 y tengo unas pérdidas de 4.000. Bajan los fondos propios en 4.000. 3.000 menos 4.000 menos 1.000. Estoy hablando de fondos propios negativos. Esto, cuando yo se lo entrego a un financiador o a un banco, el banco huye despavorido. ¿Por qué? Porque es una situación teórica, básica, simplemente centrándonos en ese factor de concurso de acreedores, es decir, refleja una situación financiera muy desequilibrada y además a los bancos, por ejemplo, a las entidades financieras, les toca hacer unas dotaciones de recursos muy superiores y asumir un riesgo, hacer unas historias de cara al Banco de España muchísimo más complejas. Por tanto, yo tengo que conocer que cuando la cifra de fondos propios aparezca como negativa en mi balance de situación, tengo que hacérmelo mirar y partir del supuesto de que me financien externos va a ser un poco complicado y que uno de mis objetivos va a ser intentar que esos fondos propios no sean negativos. Y no solo no sean negativos, sino que vayan creciendo. Y por otra parte, el umbral de rentabilidad. Umbral de rentabilidad, break-even, punto muerto, ¿vale? Tiene muchos nombres. Esto lo que nos indica es cuál es el importe mínimo de ventas que tenemos que conseguir para cubrir todos nuestros costes. ¿Vale? Es decir, si cubrimos o si llegamos al umbral de rentabilidad, quiere decir que a partir del umbral de rentabilidad, si vendemos €1 más o vendemos una unidad más, a partir de ese momento estamos empezando a generar ya beneficios. Por tanto, estas tres cifras son absolutamente vitales y que las conozcáis, ¿de acuerdo? Hay muchas más y muchas más relevantes cuando entramos a hacer un análisis financiero más profundo. Pero básicamente cuando hagáis vuestra planificación financiera muy básica o alguien os la haga o tengáis unas cuentas de vuestra empresa delante, mirar estas cosas. El umbral de rentabilidad no se ve en esas cuentas, pero es algo que tenéis que tener muy claro. Es decir, llegaré a conseguir mi umbral de rentabilidad en el mes 18, en el mes 17 o en el mes 20. Es mi previsión, ¿de acuerdo? O lo alcancé hace 4 meses. Con lo que quiere decir que a partir desde hace 4 meses ya estoy generando beneficios y, por tanto, autofinanciación para la empresa. Si os dais cuenta, un poco por revisar, hemos hablado de cobros, de pagos, de ingresos, de gastos, de tesorería, liquidez, de resultados, rentabilidad. Hemos hablado también de inversiones, hemos hablado del EBITDA, hemos hablado de los fondos propios, hemos hablado del umbral de rentabilidad. Y os veis que son un montón de conceptos, pero entiendo, si no es así, luego lo preguntáis, que son conceptos bastante sencillos de entender, ¿de acuerdo? Y son bastante fáciles de calcular. Claro, perfecto, vale, estupendo, Ramón, el EBITDA, ¿y esto dónde está? ¿Vale? O la tesorería, perfecto, ¿esto de dónde sale? ¿Dónde tengo que mirar? ¿Vale? Muchas veces nos encontramos en que, vale, estupendo, vale, entiendo conceptualmente lo que me estás diciendo, pero yo gestionando mi negocio o en mis previsiones o con la información que me da mi contable, yo no sé dónde leerlo, ¿de acuerdo? Pues os voy a explicar los 3 puntos o los 3 lugares fundamentales donde podéis encontrar esta información, ¿vale? Por una parte, el balance de situación. El balance de situación es un documento que refleja lo que vuestra empresa tiene, lo que le deben y lo que debe la empresa a otros.
Así de simple, lo que tiene, lo que le deben y lo que debe. Y esto está organizado en dos grandes bloques que seguro que os suena: activo, pasivo más patrimonio neto. Ahora veréis un dibujín y veréis cómo os va sonando por lo menos algo. Por tanto, si yo lo que quiero saber es qué tiene mi empresa, cuando digo qué tiene es qué tiene de dinero, qué tiene de bienes, qué tiene de inversiones, ¿vale? Eso lo puedo encontrar en el balance. Por tanto, si busco esa información, la encontraré en el balance, que refleja un resumen de todo esto, ¿de acuerdo? El detalle obviamente no. Lo que la empresa le debe, ¿de acuerdo? ¿Le debe quién le debe a la empresa? Pues le pueden deber clientes o le puede deber, por ejemplo, la administración cuando le ha concedido una subvención y todavía no se la ha pagado. Y que lo que debe la empresa, pues por ejemplo, de un préstamo que debe a un banco, pues esto aparece también en el balance de situación, o lo que debe a un proveedor, ¿de acuerdo? Lo que debe a la Seguridad Social o a la agencia tributaria. Por otra parte, si lo que busco en cambio son el resumen de ingresos, gastos y resultados, veis que lo hemos comentado antes, me iré a mirarlo en un sitio que se llama, en un documento estándar que se llama la cuenta de resultados. Y en cambio, si quiero mirar cobros pagos, ¿vale? Lo que tengo que hacer es mirar el estado de tesorería. ¿Veis? Es sencillo, ya os estoy mostrando la pauta de dónde, puñetas, tenéis que encontrar esta información. Para que tengáis en vuestra mente el esquema básico de un balance de situación, como veis, hay en una parte el activo que refleja lo que la empresa tiene y lo que le deben. Y el pasivo y patrimonio neto, o el pasivo realmente, refleja lo que la empresa debe. El patrimonio neto refleja fundamentalmente, que es el bloque de arriba, de vuestra derecha, lo que refleja es la parte de esa financiación que no ha de devolver. ¿Veis? Por tanto, ya somos capaces de ir encontrándolo. Y además, luego hay otras subdivisiones entre activo corriente, pasivo corriente y activo no corriente y pasivo no corriente que simplemente reflejan el plazo. Activo corriente, pasivo no corriente reflejan lo que, digamos, reflejan partidas a largo plazo, en no corriente, tanto lo que la empresa debe o lo que la empresa le debe, no lo que tiene, mientras que en el activo corriente y en el pasivo corriente estamos reflejando lo que la empresa le debe o lo que la empresa tiene a corto plazo, en el caso de activo corriente, y en el caso de pasivo corriente, lo que la empresa debe a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo en términos económico-financieros, estamos hablando de un año o menos. Más de un año, estamos hablando de largo plazo. Ya, Ramón, es que me parece que 18 meses es corto plazo para mí. En términos económico-financieros, corto plazo es un año o menos y más de un año, largo plazo. No le deis más vueltas. En términos coloquiales, hablar lo que queráis. En términos económico-financieros, ceñiros a estas interpretaciones, ¿vale? Os he comentado también la cuenta de resultados, que como veis aquí, esta es un poco la estructura, aparecen los conceptos de ingresos y de gastos agrupados. También se le llama cuenta de pérdidas y ganancias, cuenta de PIG, Profit and Loss o P&L, ¿vale? Son formas distintas que vais a encontrar lo mismo, que no es más que un resumen de los ingresos, los gastos y el cálculo de la diferencia. Y por otra parte, el estado de tesorería, que aquí sí que no hay una estructura, digamos, estándar establecida. Os podéis montar un poco cada uno la que queráis, pero aquí donde estamos reflejando, estamos hablando ya de cobros y de pagos, como recordáis, y del saldo de la tesorería. ¿De acuerdo? Veis que no es tan complicado todo este tema de la planificación económico-financiera y de la gestión económico-financiera de un negocio. Estupendo. Es importante, estamos analizando, ya tenemos una serie de ítems, de información, de conceptos que más o menos dominamos, sabemos unas magnitudes clave, sabemos dónde encontrarlas, ¿vale? Siguiente paso. Que tenemos que analizar no solo cómo está nuestro negocio ahora, en caso de que lo hayamos arrancado, sino también su posible evolución. Y aquí siempre nos encontramos con lo mismo, es decir, ay, Ramón, es que yo no puedo adivinar lo que va a pasar en el futuro, ni tú ni nadie. ¿Quién íbamos a suponer que hoy estaríamos, o que desde el mes de marzo, en el mes de marzo hubiésemos entrado en un confinamiento absolutamente radical? A nadie se nos hubiese ocurrido, igual que a nadie se nos hubiese ocurrido hace 10 años, 12, 13 años, ¿vale? Que grandes entidades financieras desapareciesen del mercado, ¿vale? Tenemos que ser conscientes que todo esto puede cambiar, pero, como decía un tipo que sabía mucho, más vale tener poca información que ninguna. ¿Y esto qué implica? Que tenemos que hacer previsiones, y las previsiones no como formas de adivinar el futuro, sino como objetivos que veamos factibles y conseguibles. Obviamente, mis previsiones de hoy
Las haré en función de la información que tenga hoy. Pero aunque sea poca información y aunque haya cosas que diga, ostras, es que esto no sé si es muy probable, poco probable, da igual. Con la información de hoy, pienso que esto es lo más probable o que esto es muy factible. Me lo pondré de color rojo, me pondré un globo de advertencia diciéndome, cuidado Ramón, que esto es una previsión poco fundada, vale, estupendo, pero voy partiendo de algo y poco a poco mañana probablemente ya tenga algo más de información para eso que era tan hipotético, corregirlo, ajustarlo, moverlo de fecha de previsión, aumentar la cantidad, disminuir la cantidad o eliminarla directamente. ¿De acuerdo? Por tanto, recomendación, haced previsiones en función de los objetivos que creéis que realmente podéis conseguir. ¿De acuerdo? Ir revisando esas previsiones a medida que vaya pasando el tiempo, tengáis más experiencia y tengáis más información. La sexta clave, podéis apoyaros en hojas de cálculo, es altamente recomendable. ¿De acuerdo? Las hojas de cálculo lo que nos permiten es hacer muchas simulaciones, ver muchos escenarios y al final tampoco hace falta dominar muchísimo. Es decir, para hacer todas estas cosas hace falta dominar la multiplicación, la división, la suma y la resta. Fundamentalmente es esto, no hace falta nada más. No hace falta nada más. Con esto y una hoja de cálculo podéis hacer muchísimas simulaciones o llevar información detallada o ir actualizando vuestras previsiones en relación a lo que realmente vayáis consiguiendo de una forma viva. De manera que dedicáis cada vez menos tiempo a hacer vuestras previsiones y vuestras previsiones son mucho más ajustadas. Y no solo esto, sino que cuando reflejáis en una hoja de cálculo, reflejáis información numérica, podéis juntarla, agregarla, desagregarla, de una forma muy sencilla, es decir, no hace falta ser usuarios expertos de Excel, con usuarios básicos es suficiente. He mencionado Excel porque es un estándar, pero también podéis utilizar OpenOffice. ¿Vale? Es decir, la hoja de cálculo o cualquier otra hoja de cálculo que os guste, que os mole, que encaje con vuestro poder adquisitivo, me da igual, apoyaros. Pero también os digo, si no es factible, utilizar papel y lápiz o papel y boli, me da igual, pero hacedlo. Hacedlo. Es fundamental que hagáis números antes de montar un negocio y que sigáis haciéndolos después de montarlo, tanto para analizar lo que está pasando hoy como para analizar lo que puede pasar en un futuro. Buscar ayuda, ¿vale? Es fundamental. Muchas veces, y esto pasa muchísimo con los emprendedores y las emprendedoras que montáis el negocio solo, las startups que, bueno, lo ideal es montar equipos multidisciplinares, etcétera, pero muchas veces no es posible y al final el promotor de negocio, la promotora del negocio, pues se lo tiene que hacer un poco todo, ¿vale? Muchas veces no es factible. No es factible, ¿por qué? Porque al mismo tiempo no se puede ser un experto en ventas, un experto en producción, un experto en desarrollo técnico de un servicio, un experto en atención al cliente, un experto en llevar las cuentas, un experto en impuestos. Eso no es factible. Y en esos momentos, ¿qué es lo que hay que hacer? Analizar dónde realmente aportáis valor o más valor, dónde realmente aportáis menos valor o hay alguien que os puede ayudar a vender. Probablemente no os pueda ayudar nadie, pero adquirir determinados conocimientos, sí, o a gestionar algún área de vuestro negocio, como llevaros las cuentas, etcétera, ¿vale? También. Pero ojo, el que busquéis a alguien para que os lleve las cuentas o los impuestos no implica que os podáis desentender de entendernos, porque al final vais a tener que firmar vosotros y vosotras las cuentas. Los que tienen startups y los que tienen pymes ya lo saben, ya lo sabéis. Pero cuando somos emprendedores y emprendedoras no vale el rollo mira, yo me contrato a un gestor y que me lo lleve todo. Los gestores aportan muchísimo valor, pero vosotros tenéis que conocer. Igual no es necesario que sepáis llevar la contabilidad, pero sí saber interpretarla. Con los tips que os hemos lanzado hoy ya tenéis una base importante para empezar a entender. Como veis y como conocéis todos, Valencia Activa, contad con Valencia Activa. Tiene un equipo de gente estupendo, altísimamente formado, muy experimentado, que os puede ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Y si no sois de la ciudad de Valencia, podéis recurrir a nosotros, a CEI Valencia, o a cualquier otra organización que os pille cerca o que os pille cómodo. Da exactamente igual. Apoyaros en los agentes del ecosistema que os pueden ayudar en determinados momentos a enfocar y a analizar ese negocio, sea en la fase que sea, sea en la fase de idea, sea en la fase de startup o sea en la fase de pyme, ya de arranque.
como veis, ahí os he puesto un pantallazo en Emprenem Junts, que es una web, realmente una web del CEI Valencia, que es una web de dominio público y en la que todos los materiales y todos los recursos son gratuitos porque están financiados por IBACE para toda la comunidad valenciana y fundamentalmente. Estamos hablando que tenéis, por ejemplo, hay un montón de herramientas, memofichas, fichas, guías, manuales, ponencias, cuadernos de trabajo, infografías. No os lo vais a acabar ni en 3 vidas. Hacedlo, consultad los recursos que también tenga Valencia Activa en su página web. Valencia Activa, de hecho, también colabora activamente, ¿vale?, en alimentar la página web Emprenem Junts, el portal Emprenem Junts, para al final acabar dotando a los emprendedores y a las emprendedoras y a las startups y pymes también de un montón de recursos gratuitos que puedan ser útiles para montar negocios y desarrollarlos. Y un poco vinculado con esto, seguid aprendiendo siempre. Yo no os voy a decir cuándo acabe la carrera, pero llevo mucho tiempo y todos los días aprendo. Todos los días aprendo. A veces aprendo de cosas muy avanzadas, pero a veces aprendo de cómo enseñar a gente que no sabe de esto, ¿vale? Y por eso también espero que aportéis feedback. Hay, por ejemplo, en la web de CEI Valencia, en Emprenem Junts, hay un manual que se llama así, Análisis Financiero Básico, que de una forma muy sencilla y muy simple, os lo podéis descargar en PDF, compartirlo con todo el mundo que queráis, ¿vale?, que al final es un recurso público, que os puede ayudar a profundizar un poquito más en los conceptos y en los temas que hemos visto en este rato que estamos compartiendo esta mañana de viernes. ¿De acuerdo? Este y otros muchos recursos que podéis aprender, que podéis localizar, porque siempre, siempre, siempre es recomendable ir aprendiendo y nunca pensad que ya lo sabéis todo. Para acabar y rematar, recordad las 8 claves. Por una parte, el tema del sentido común. Es sumar, restar, multiplicar, dividir y sentido común. No puede salir más pasta de la que entra. Básicamente es esto. No os acojonéis. A partir de ahí, analicemos. Siguiente, comprender los conceptos esenciales. Hemos entrado, os he explicado de la forma más llana posible los conceptos fundamentales que tenéis que controlar. Si no los entendéis, podéis veros este vídeo N veces en el canal de YouTube de Valencia Activa. Además, podéis consultar manuales, podéis consultar guías, blogs, etcétera, que podéis encontrar por ahí para acabar de entenderlos. Por supuesto, podéis preguntarnos a cualquier persona del equipo, tanto de Valencia Activa como de CEI Valencia, ¿no? Identificar cuál es la información relevante. Muchas veces nos apabullamos con toda la información que tenemos. Si yo tengo un reloj que me mide todo, que mide la presión arterial, me mide el nivel de azúcar, me mide los pasos, vale, pero realmente de todo esto, ¿qué es esencial para mí? ¿De acuerdo? Me mide el recorrido, todo. ¿Qué es esencial para mí? Pues a la hora de gestionar un negocio, exactamente lo mismo. Por supuesto, aprende a encontrar esa información. Hoy os hemos dado un poco las pistas de dónde encontrar esa información esencial. ¿De acuerdo? Pero bueno, a partir de esa formación que comentábamos y de esas actividades podéis ir profundizando y aprender dónde encontrar o dónde construiros o cómo construiros vosotros esa información esencial. Analizar la actualidad, sí, pero hacer previsiones. Siempre hacer previsiones. ¿De acuerdo? Y olvidaros de que las previsiones son adivinación de futuro, son objetivos factibles. Recordad también apoyaros en hojas de cálculo si podéis. En caso de que no podáis, da igual, no es un eximente. Oye, es que como no tengo hojas de cálculo, no hago cálculos. No, utiliza boli y papel o lápiz y papel y calculadora, ¿vale? Que por nada, por 2 euros, tienes resuelto tu kit básico y hojas utilizadas por detrás, ¿vale? Las podéis utilizar para hacer vuestros números, pero no dejéis de hacerlos. Buscar ayuda, apoyaros en cualquiera de los agentes del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana, que es uno de los más amplios y uno de los más repletos de entidades que os podemos ayudar, de entidades, organizaciones, empresas que os podemos ayudar, incluso por otros emprendedores y otras compañías que seguro que os pueden echar una mano. Y por supuesto, seguir aprendiendo. No os paréis nunca, nunca, nunca de aprender. Por mi parte, ya acabo. Muchísimas gracias por haber atendido. Ahora, iniciaremos la fase de responder a todas aquellas preguntas que os hayan surgido durante la sesión o aquellas preguntas que os surjan ahora. Lo dicho, muchísimas gracias. Refuerzo las gracias a Valencia Activa por contar con nosotros, que tenemos una colaboración hiperfluida desde hace muchísimo tiempo, y también amistad personal. Y aquí tenéis mis datos de contacto por si algún momento necesitáis alguna cosa. Pues Mar, cuando quieras, toma tú el control.
Pues muchísimas gracias, Ramón. Todo yo creo que ha quedado clarísimo. La verdad es que a mí me han entrado ganas de proponerte un siguiente webinar. Ya sabes que yo encantado porque me encanta, me chifla. Pero es mandarte Lo deberes. hablaremos. Sí, sí. La verdad es que están dándote la enhorabuena. Les ha gustado mucho tu participación y yo creo que Me alegro. los conceptos han quedado muy claros. Tan claros que no tenemos preguntas. Estupendo. En la plataforma no hay ninguna pregunta. Yo creo que ha quedado todo clarísimo. Bien, es verdad que tenemos deberes por delante. Nos has mandado una infinidad de tareas y de deberes. Pero al final, quiero decir, si surge alguna pregunta, me cortas, ¿vale? Pero un poco el refuerzo. Nosotros, a ver, os hablo no desde mi perspectiva de responsable financiero o de mi perspectiva personal, sino os hablo desde la perspectiva que me da el haber analizado y asesorado cientos y cientos y cientos de negocios en los últimos años, ¿vale? Miles de negocios, os diría. Y estos un poco son los tips fundamentales. A partir de aquí, quiero decir, es la parte más difícil, tú lo comentabas, Mar, la parte más difícil, ¿cuál es? Ponerte manos a la obra y aplicarlo a tu negocio. Claro, pero yo entiendo que tenéis que empezar ya, ¿vale? Es decir, coger ya, si queréis montar un negocio o si ya lo tenéis, ¿vale? Sentaros, coger boli, coger papel, si no os manejáis con hojas de cálculo y empezáis a rayar y empezáis a hacer vuestros primeros números, pero empezad. ¿Vale? Empezad. Es decir, ahora ya se ha acabado el rollo, yo ya os he contado, os he hablado de mi libro, ahora se trata de que vosotros y vosotras empecéis y os pongáis ya mismo a hacer números conforme acabemos esta sesión. ¿Alguna preguntilla ahí por ahí, Mar? Nada, no sé si eso es bueno o eso es malo, ¿eh? No sé si es que, si es que he dejado muy frita a la gente o qué. Al revés, yo creo que es bueno. De hecho, nos están diciendo los participantes de la plataforma que ha sido muy fácil seguirte y que ha estado muy bien explicado. Pues me alegro muchísimo. Y seguramente pues nos solicitarán pues como una segunda parte, plan financiero, parte 2. Yo ya sabéis que encantado, Mar, porque es algo que a mí personalmente me encanta y desde el punto de vista de organización, como CEI, vosotros, desde Valencia Activa, es nuestro papel en este mundo, es nuestra misión, ¿vale? Es ayudar a toda la gente que lo necesite desde el punto de vista de emprendimiento y de desarrollo de empresas. Pues bueno, yo por mi parte volver a resaltar lo que bien has comentado, es la importancia de hacer números desde el principio, hacer números y hacer distintos estados de situación o previsiones con distintos escenarios. Esto es fundamental desde el primer día y no arrancar como un burro y aunque controles muy bien de tu negocio, pero te tienes que sentar y empezar a hacer números, aunque sepas muy bien... conoces muy bien el sector y llevas muchos años de experiencia y te decides por ponerte por tu cuenta y ser autónomo o emprendedor. Pero tienes que hacer números desde el principio y empezar a hacer previsiones y ver dónde están tus clientes, cómo vas a llegar a ellos, cuántos necesitas, cómo vas a llegar al umbral de rentabilidad. Y bueno, es muy importante. Bien has dicho que es verdad que la página de Emprenen Junts hay infinidad de recursos, de guías, memofichas, tienen todos los contenidos que, como tú has dicho, ni en 3, ni en 4 vidas, ni en 7 proyectos se lo van a acabar. Y lo mismo en la web de Valencia Activa. Contamos con muchísimos recursos a los que pueden acceder y luego también muy importante la formación que hacemos. Estamos pendientes de arrancar ahora mismo las cápsulas de emprendimiento, que lo podréis ver en breve, que vamos a lanzarlas. Y tenemos muchísima formación ahora mismo online, porque no puede ser presencial, pero en tanto la web de Valencia Activa como en fcvp.portalempleo.com anunciamos todos los cursos que vamos lanzando. Vamos a arrancar los Factory también, bueno, me voy adelantando, pero si estáis pendientes de la web, ahí anunciamos todos los contenidos y toda la formación que vamos lanzando para el emprendimiento y para fases siguientes. Gran papel, y hablas además desde el conocimiento, Mar, porque tú conoces también muchísimo de todo esto de creación y desarrollo de negocios, y desde luego la cantidad de actividades que hacéis desde Valencia Activa es espectacular
¿vale? Además, en muy buenas condiciones, mucha acción gratuita, muy variada para adaptarse a muchísimos perfiles, con lo que yo desde aquí, desde luego, animo a todos los emprendedores y emprendedoras a que contéis con los recursos de Valencia Activa, que son también apabullantes, desde luego. Muchas gracias, Ramón. Y luego también, como tú has comentado, muy importante el networking y el estar en contacto con otros emprendedores que al final unos de otros vamos aprendiendo. Y es muy, muy importante. Y bueno, tengo que hacerte una pregunta, que nos ha llegado una pregunta. Que sea fácil, que sea fácil. Bueno, no sé, la pregunta que nos ha entrado por YouTube es, en tiempos de COVID, ¿recomiendas emprender con los pies en el suelo? Bueno, con los pies en el suelo entiendo que siempre, en cualquier circunstancia. Me imagino que la pregunta es si recomiendas emprender. Vale, gran pregunta. ¿Recomiendo emprender? Pues igual que en otro momento. Es decir, a ver, COVID, y entendedme que no quiero ser aquí el mundo es de color de rosa, cualquier situación genera oportunidades, ¿vale? Entonces, si vamos a montar un negocio, por poner por caso, convencional de hostelería, justo ahora en un momento en el que se están cerrando un montón de bares y restaurantes, os diría, ni se te ocurra. Otra cosa es que digas, mira, es que se me ha ocurrido un modelo de negocio de restauración y hostelería, pero que incorpora una serie de elementos que habitualmente no incorporan los locales de hostelería y que permite seguir vendiendo a pesar de la COVID-19. Pues entonces igual te diría, empecemos a analizar. No te diría, sí, lánzalo. No, empecemos a analizar. Obviamente ahora los riesgos son muchísimo mayores. ¿De acuerdo? Porque lo son. Estamos viéndolo a nuestro alrededor. A partir de ahí es siempre analizar beneficios, analizar riesgos y que cada uno tome su decisión, pero siempre después de analizar. Siempre, siempre, siempre. De hecho, hay negocios que durante esta crisis de COVID están creciendo. A veces porque son negocios relacionados con COVID, ¿vale? Es decir, mira, fabricamos mascarillas higiénicas, estupendo, pues normal que crezcas, ¿vale? Es que fabricamos gel hidroalcohólico, estupendo, normal que crezcas. Pantallas de metacrilato, normal que crezcas. Pero hay otros negocios que no tienen nada que ver y que están creciendo un montón simplemente por dinámicas de mercado que se están produciendo. ¿Por qué? Pues porque han caído un montón de competidores y realmente hay uno o dos o tres o siete que son los que están sobreviviendo y su facturación está creciendo. Otros cuya facturación está creciendo porque ante posibles nuevos confinamientos, ¿vale? Están consiguiendo aumentar sus ventas porque las empresas quieren aprovisionarse por si acaso dentro de un mes o de una semana se cortan los suministros. Por tanto, nunca un sí rotundo, nunca un no rotundo. Analicemos y en función de eso analizar riesgos y al final, como siempre, la decisión de montarlo o no montarlo es con los riesgos en la mano, encima de la mesa, y con los beneficios encima de la mesa, cada emprendedor y cada emprendedora el que ha de tomar la decisión. Si le compensa ese riesgo, el beneficio que puede obtener, o si considera que es oportuno dejarlo correr y bueno, otro tiempo mejor vendrá. Genial, Ramón. Bueno, como bien dices, es sobre todo también tener en cuenta la adaptación al cambio, ¿no? Adaptación al cambio y a las circunstancias que hay en cada momento. Y eso es muy importante, tanto en el inicio como en la evolución del proyecto. Nosotros, la verdad que durante los tiempos de pandemia hicimos como un directorio de startups que se habían reorientado y se habían adaptado y habían creado o desarrollado nuevos productos o servicios orientados al tema COVID. Y recogimos cerca de 70 iniciativas solamente de startups de la ciudad de Valencia que habían visto una necesidad y se habían sabido readaptar. ¿Y dónde se puede encontrar eso, Mar? Pues en la web de Bitemprende tenemos una pestaña donde colgamos iniciativas de startups por COVID. Y son startups que ya tenían cierto recorrido y se fueron adaptando en los tiempos para seguir dando servicios y a sus potenciales clientes y a clientes nuevos. O claro, su servicio de repente dejó de tener sentido, pues porque no se podía consumir y entonces se hicieron esa adaptación. Y bueno, también es muy interesante, ¿no? Ver cómo hay que estar continuamente adaptándose al cambio y valorando todas las circunstancias que, como tú has comentado.
Claro, al final, y lo hemos visto, quiero decirlo, sale en prensa y en televisión también por todas partes, es decir, restaurantes convencionales que han incorporado un canal delivery que antes no tenían, que lo han incorporado para poder mantener cierto canal de venta, o por ejemplo hoteles que lo que hacen es, en vez de alquilar las habitaciones como habitaciones para descansar, están alquilándolas como oficina para poder teletrabajar. O bien, ayer, sin ir más lejos, una iniciativa en que planteaba el vender servicios de restauración por horas y no en función de lo que consumas, ¿vale? Un poco con todo esto de los toques de queda, etcétera. Pues bueno, son formas que pueden convertir un negocio aparentemente o inicialmente no deseable en este momento en un negocio que funcione. No digo que estas iniciativas vayan a funcionar seguro y muy bien, ¿vale? Pero bueno, es al final darle una vuelta a negocios existentes o incluso crear nuevos negocios, pero ya con estos matices. Así es, flexibilidad al poder. Pues nada, Ramón, yo nada más que darte las gracias. La verdad es que me han reconocido que eras un crack, los oyentes lo van poniendo en el chat. No es para tanto, no es para tanto, seguro. Entonces, seguro. Muchas gracias por participar en nuestro VA Talks. Yo he estado encantada por mi parte y nos seguiremos viendo en adelante. Volver a recordar a los oyentes que pueden contar tanto con CEI Valencia como con Valencia Activa para ayudarles en cualquier fase o estadio de su proyecto. Y yo, sin más, invitaros a la semana que viene, que continuaremos con nuestro VA Talks. El próximo viernes toca webinar de empleo y hablaremos del método Canvas enfocado al empleo. Así que seguro que muy interesante, y además recordad que además de verlo en streaming, podéis luego verlos tanto a través del canal de YouTube, entrando en la propia página de Valencia Activa, linkando, y podéis verlos, que yo me los he visto en diferido. No te diría todos, seguro que no, pero una gran parte. Tenemos un repositorio interesante de webinars, la verdad, con el apoyo y la colaboración de todos los agentes. Muchas gracias, Ramón.